Bueno, antes que nada, dar las gracias a la organización por permitirme estar aquí. Y creo que la primera pregunta que nos debemos de plantear es, siendo yo un médico de familia, ¿qué hago hablando de temas de salud mental? Bueno, según la estrategia del Plan Nacional de Salud para la Salud Mental, el médico de familia en su cartera de servicios tiene el abordaje de tanto los trastornos de depresión leve o moderada como de los trastornos de ansiedad, fundamentalmente el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno adaptativo. ¿Y por qué es importante que los médicos de familia abordemos estos problemas? Pues porque si dejamos a los psiquiatras que aborden todo, al final se van a ver colapsados y ellos no van a poder atender ni sus casos especialmente graves y se van a ver desbordados, con lo cual la asistencia sanitaria no va a poder ser efectiva. Centrándonos ya en el tema que nos trata, quiero indicar que los trastornos de ansiedad son con mucho los trastornos de salud mental más frecuentes, hasta incluso más que los trastornos de adaptativos, entre los cuales se encuentra la depresión de la que nos ha hablado el doctor Quintero, y hasta incluso más que los trastornos de abuso por sustancias. Son trastornos que al mismo tiempo van a deteriorar mucho la funcionalidad del paciente o de la persona que los padece y van a alterar en gran medida su calidad de vida. La ansiedad podríamos definirla como un estado emocional en el que la persona que lo sufre tiene una sensación exagerada de inquietud, con una gran preocupación o temor. Pero, y es lo primero que quiero abordar, todos en la vida tenemos situaciones cotidianas que nos generan ansiedad. Es un hecho consustancial a la vida del hombre. Por lo tanto, lo primero que hemos de hacer es diferenciar lo que es ansiedad normal de lo que es ansiedad patológica. Es lo mismo que ocurría antes con la depresión. Hay que saber diferenciar lo que es la tristeza normal de lo que es la tristeza patológica. La ansiedad normal es un fenómeno, como he dicho, consustancial a la vida humana. Es un mecanismo adaptativo ante aquellas situaciones que nos generan estrés o preocupación, y hasta incluso va a tener una función de supervivencia del ser humano. ¿Quién de nosotros no hemos salido por la noche, a las 2 de la madrugada, en una calle, no hay gente? ¿Y qué sucede? Nuestro psique se pone en tensión, está en una situación de alerta, pendiente por si hay alguna situación de peligro, para si la detecta o enfrentarse o huir. Por lo tanto, es un mecanismo de adaptativo, es normal. Cosa bien diferente a la ansiedad patológica, donde en la ansiedad patológica hay un desencadenante, pero este desencadenante, o sea, la reacción que provoca es desproporcionada, bien en calidad, bien en cantidad, o bien ese estímulo que ocasiona, esa reacción que ocasiona, se va a prolongar, se va a dilatar mucho en el tiempo. En la ansiedad normal hay un desencadenante, pero hay una adecuación de la respuesta a ese estímulo desencadenante y va a tener una duración proporcional. En la ansiedad normal, esta situación no afecta a la vida de relación, no va a haber una sensación de gravedad, no afecta a la propia libertad del individuo y no va a ocasionar síntomas somáticos. Todo lo contrario a lo que ocurre en la ansiedad patológica. Por otro lado, la ansiedad patológica podemos diferenciar una ansiedad patológica primaria, que va a ser cuando la misma ansiedad es la enfermedad en sí, de una ansiedad secundaria, que va a ser cuando esa ansiedad va a ser consecuencia de otra enfermedad psiquiátrica. Por ejemplo, es frecuente que dentro de una depresión hayan síntomas ansiosos, o cuando va a ser secundaria a una enfermedad orgánica, como por ejemplo en el hiperparatiroidismo. Como he indicado anteriormente, la ansiedad va a ser un trastorno, o los trastornos de ansiedad van a ser muy frecuentes. Van a ser más frecuentes, como pueden apreciar, en las mujeres que en los hombres, con única excepción del trastorno obsesivo-compulsivo y la fobia social. Va a ser frecuente que presenten patología comórbida, es decir, que hayan otros trastornos bien psiquiátricos o bien orgánicos acompañantes. Es muy frecuente que se presente junto con depresión, que se presente junto con trastornos de consumo de sustancias, con trastornos somatomorfos, etc. En cuanto a la frecuencia, pueden ver que lo más frecuente van a ser las fobias
incluimos tanto la fobia social como la fobia específica, seguido del trastorno de ansiedad generalizada y ya después el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de angustia y el trastorno obsesivo-compulsivo. En global podemos decir que los trastornos de ansiedad afectan a un 17% de la población. Si hablamos del trastorno de ansiedad generalizada, viene a afectar a un 3%. Y eso queda así como muy en el aire. En términos concretos, ¿qué representa? Pues representa que en España actualmente hay 8 millones de personas padeciendo síntomas de trastornos de ansiedad y que 1,5 millones van a tener síntomas de un trastorno de ansiedad generalizado. A pesar de todo ello, igual que ocurría con la depresión, el 50% de los trastornos mentales pasan sin diagnóstico. En los trastornos de ansiedad es una tercera parte de los mismos los que van a pasar sin diagnosticarse. ¿Y este infradiagnóstico por qué va a ser? Pues este infradiagnóstico va a estar condicionado, primero, los trastornos de ansiedad, además de los síntomas psíquicos, frecuentemente se van a manifestar por síntomas somáticos. ¿Y entonces qué sucede? Es difícil que a un paciente o a una persona que llega quejándose de dolor de espalda, cervicalgia, opresión en el pecho, molestias digestivas. No hay que olvidar que la enfermedad mental todavía sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo explicarle a ese paciente que esos síntomas somáticos son consecuencias de una enfermedad psiquiátrica? Lo más frecuente es que no lo acepte. Pero por otro lado, el médico está mucho más acostumbrado a manejar patologías orgánicas. Patologías como por ejemplo la hipertensión, donde tenemos un dato objetivo, aquellas cifras por encima de 14 de sistólica y 9 de diastólica, tenemos una hipertensión y esa hipertensión no va a estar controlada. O en una diabetes, donde tenemos una cifra de glucemia o una cifra de hemoglobina glicada. Pero en los padecimientos mentales esto es mucho más difuso, no es concreto. Y el médico de atención primaria no se siente cómodo manejando estas patologías. Aparte, hay que entrar en el aspecto de la afectividad, con lo cual ahí uno siempre se mueve difícilmente. Y una tercera causa de por qué se diagnostica mal o por qué se infradiagnostican estos trastornos por el sistema sanitario. Aun en el mejor de los casos, un paciente cada 10 minutos, con todos mis respetos, es muy difícil el poder establecer un diagnóstico de estos trastornos. Por otro lado, también contribuye al infradiagnóstico el hecho, ya lo he comentado, la ansiedad es un fenómeno normal, pero es un fenómeno que se vive como normal tanto por el médico como por la familia y amigos del paciente que padece el trastorno de ansiedad. Oye, yo también tengo problemas, ¿y por qué yo lo acepto y tú te pones tan enfermo, tan mal? Con lo cual se, minusvalora el padecimiento de este paciente y que realmente va a tener muy afectada su calidad de vida y su funcionalidad. ¿Qué consecuencias va a traer el infradiagnóstico? Estos pacientes generalmente van a ser pacientes hiperfrecuentadores, que hacen un uso exagerado de los servicios sanitarios, pero al mismo tiempo esto va a condicionar que se soliciten múltiples pruebas y se deriven a múltiples especialistas. Aunque no es un tema de broma, pero bueno, es lo del chiste. Este tipo de pacientes se mueren con el volante en la mano, como los conductores. Volante para el traumatólogo porque tienen dolores cervicales, porque tienen lumbalgias, volante al cardiólogo porque han presentado opresión precordial, volante al especialista digestivo porque tienen molestias digestivas. Cuando lo que habría que hacer es, ante esas patologías o a esas quejas múltiples, en múltiples sistemas y sin una base detectable, pensar en que en el fondo lo que hay es una enfermedad psíquica, en este caso concreto, un trastorno de ansiedad. Del hecho de que no se llegue al diagnóstico, nos vamos a encontrar con dos personas frustradas. El médico, que se encuentra desorientado, y el paciente totalmente desconcertado. Porque, ¿cómo yo que me quejo de síntomas físicos me está diciendo este hombre que tengo una enfermedad psíquica? Bueno, la respuesta y el resultado de esto es un deterioro de la relación médico-paciente, con lo cual va a ser muy difícil el abordaje de estas patologías.
Al igual que ocurría con la depresión, el modelo biopsicosocial explica muy bien todos estos tipos de trastornos. Los trastornos de ansiedad van a ser enfermedades bien definidas, en las cuales, sobre una base genética y con una educación desarrollada a lo largo del crecimiento en la familia y en la sociedad, van a influir unos factores ambientales que van a ser estresantes, y del conglomerado y del resultado de todo esto van a surgir unas reacciones adaptativas que, en caso de que se consiga la adaptación, no va a producir patología, pero en el caso de que no se consiga, va a aparecer los trastornos de ansiedad. En conclusión, la ansiedad, como hemos indicado, no va a ser otra cosa más que una reacción de adaptación ante esas reacciones o ante esos factores estresantes. Y en la reacción de estrés, de respuesta al estrés, va a jugar un papel importante el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. De la activación de este eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, aquí podemos ver una serie de consecuencias: aumento de la gluconeogénesis, aumento de la lipólisis, aumento de la proteólisis, aumento de la resistencia a la insulina, una disminución de la inflamación y un descenso de la inflamación inmunológica. Asimismo, tenemos que se va a producir una activación de todo el sistema nervioso simpático con una liberación de catecolaminas que ¿qué va a condicionar? Pues un aumento de las resistencias periféricas, con un aumento de tensión arterial, aumento del ritmo cardíaco, con taquicardia y palpitaciones. ¿Y de qué estamos hablando? De factores de riesgo cardiovascular. Por ello, los trastornos de ansiedad se relacionan muy frecuentemente con este tipo de afectaciones. Pero al mismo tiempo vemos también que se va a relacionar con la arteriosclerosis, también con la obesidad, con alteraciones en el sistema inmune. En definitiva, y en la conclusión a lo que quiero llegar, los trastornos de ansiedad se van a definir por la coexistencia de tres tipos de síntomas: emocionales o cognitivos, que va a ser la aprensión o la preocupación, la disminución de la concentración, la hipervigilancia, la irritabilidad, pero también todo aquello que produce miedo va a determinar la aparición de unas conductas de evitación o escape, compulsiones, que ahora luego lo veremos, que llevan a disminuir esa ansiedad, inquietud motora, trastornos del sueño, disminución del rendimiento intelectual con dificultad para la concentración, y muy importante, se han de presentar también síntomas somáticos: dolor, opresión torácica, mareos, vértigos. Es muy frecuente en los trastornos de ansiedad la aparición de mareos o vértigos, rubefacción y escalofríos, micciones frecuentes, hiperventilación, náuseas, etc. Aquí los tienen todos y creo que no me voy a parar a explicarlos detalladamente uno detrás de otro. Y como hemos indicado, el diagnóstico es bajo, pero realmente el realizar un diagnóstico de los trastornos de ansiedad no exige grandes medios. Lo fundamental va a ser una historia clínica y una exploración física y exploraciones complementarias. Pero ojo, la exploración física y las exploraciones complementarias va a ser para descartar que haya patología orgánica, porque realmente el diagnóstico se va a realizar mediante la anamnesis, mediante la historia clínica. Nos valemos de escalas de evaluación, por ejemplo, la de ansiedad-depresión de Goldberg o el GAD-7, que realmente nos sirven para confirmar el diagnóstico, pero a la vez también para realizar una evaluación de cómo es el seguimiento y la respuesta al tratamiento. Realizar el diagnóstico va a comenzar, en primer lugar, por excluir todas aquellas causas que puedan tener, o sea, de trastornos de ansiedad que tengan una base orgánica. Cuando ese miedo, la opresión o la ansiedad va a tener una causa orgánica, hablamos de un trastorno de ansiedad de causa orgánica. Y las causas van a ser muy diferentes, o sea, muy diversas. Podemos encontrar patología tumoral, pero con mucho probablemente lo más frecuente va a ser la patología endocrinológica, fundamentalmente la patología tiroidea, siendo muy frecuente en el hipertiroidismo. También va a ser muy frecuente los trastornos de ansiedad en el asma y en la EPOC, en la insuficiencia cardíaca, etc. Una vez hemos descartado que el trastorno de ansiedad va a ser como consecuencia de una causa orgánica, de una enfermedad orgánica, el siguiente paso va a ser descartar que no va a ser como consecuencia de un abuso de sustancias.
en cuyo caso nos encontraríamos con el trastorno de ansiedad por abuso de sustancias. ¿Qué sustancias nos las van a poder producir síntomas de ansiedad? Pues tóxicos, desde la cafeína, si la podemos considerar como un tóxico, hasta alcohol, anfetaminas, cocaína. Otras causas pueden ser medicamentos, fundamentalmente la teofilina, la hormona tiroidea, los beta-2 estimulantes, o bien también puede ser como consecuencia, los síntomas de ansiedad como consecuencia de un síndrome de abstinencia o retirada de determinados fármacos o tóxicos, como por ejemplo el alcohol, las benzodiazepinas y los hipnóticos. Y ya vamos a pasar a el resto, lo que ya van a ser propiamente los trastornos de ansiedad. La clasificación de los trastornos de ansiedad hay dos, una que es la DSM-4, la que ha realizado la Asociación Americana de Psiquiatría, que es esta que ven aquí en la pantalla, y otra que es el CIE-10, que es la de la OMS. Yo he escogido esta porque permite diferenciar dos aspectos. En una de ellas diferencia los trastornos por una serie de trastornos en lo cual lo fundamental, lo característico va a ser el miedo, va a ser el trastorno de angustia, la fobia, el trastorno de ansiedad por separación y el trastorno obsesivo-compulsivo. Y otro donde va a ser fácilmente detectar un factor desencadenante o estresante que ha producido el trastorno de ansiedad, como va a ser el trastorno por estrés agudo o el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno adaptativo. Siempre ante un estresante, la forma más abrupta de presentación de un trastorno de ansiedad va a ser la crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad se caracteriza porque va a tener una aparición brusca e inesperada, con un temor intenso, que va a dar una sensación de gravedad. El paciente nota una sensación de que realmente se va a morir. En muchas ocasiones tiene una presentación como si fuera un infarto de miocardio. Es el paciente que acude a urgencias con un dolor, con una opresión torácica y que después de realizarle todas las pruebas va y resulta pues, que es un trastorno de ansiedad. Para poderlo catalogar como trastorno de ansiedad, además de los síntomas de ansiedad, de este temor intenso, han de aparecer al menos 4 de estos síntomas somáticos que se puede ver en la diapositiva. Opresión torácica, disnea, palpitaciones, etcétera, etcétera. Como he indicado, semeja un infarto de miocardio tal. Y después de realizar las pruebas, lo peor que puede hacer el médico es una cosa que frecuentemente ocurre y que se le dice al paciente: no tienes nada, es una crisis de nervios. No tienes nada, no, porque el paciente tenía sensación de que se iba a morir. Es lo peor que se le puede decir. Hay que abordarlo, es una enfermedad y por lo tanto requiere un abordaje y un tratamiento específico. No se diferencia en nada, como he indicado, de una crisis de dolor precordial, de una angina. Tenemos unos datos que nos van a orientar, y es que va a ser más frecuente en mujeres, se va a presentar por la noche y va a tener una ansiedad anticipatoria. Cuando esas crisis, o sea, el hecho de que se presente una crisis de ansiedad, no podemos hablar por el hecho de que se presente de un trastorno de angustia. Para que a poder hablar de un trastorno de angustia han de haber, como se indica ahí, crisis recurrentes, y al menos detrás de una crisis de ansiedad, un mes durante el cual el paciente está rememorando lo que le ha sucedido y tiene temor por la nueva presentación o las consecuencias que puede tener. Lógicamente, si no aparecen esas crisis recurrentes, por ese temor ante una situación estresante y la situación desencadenante va a ser una causa específica, en este caso ya pasamos a lo siguiente, ya estamos hablando de las fobias. Las fobias es, como hemos indicado, el trastorno de ansiedad más frecuente. Se va a caracterizar porque va a ser un temor desproporcionado ante determinados estímulos. Y ese temor el propio paciente lo considera como excesivo o irracional, pero no puede evitar el desencadenar esa ansiedad, ese temor. Con mucho la más frecuente es la fobia social. La fobia social que se caracteriza por el miedo a interactuar con otras personas. Es un temor a que te van a juzgar, a sentirse observado, a sentir que la gente va a notar que te ruborizas, que empiezas con sudor, con temblor. ¿Y esto a qué lleva?
Pues a que el individuo que lo padece o la persona que lo padece va a tender a evitar el encontrarse en esas situaciones. Va a desarrollar una baja autoestima, se va a sentir un inútil por no poder hacer frente a esas situaciones. Y eso que va a llevar a un aislamiento social. Y en muchas ocasiones puede ser tan importante que puede llevar a ideas de suicidio. De tal manera que siempre que nos encontremos ante estas situaciones, hemos de explorar la ideación suicida. Cuando ese temor no es a interactuar con otras personas que son ajenas a tu entorno social, o sea, a tu familia, a tus amigos, etcétera, sino que se presenta ante objetos o circunstancias características, entonces estamos hablando de fobias ya específicas. Todos las conocemos: miedo a volar, miedo a las alturas, miedo a sentirse, a pincharse, miedo a que les traigan uno sangre, etcétera. En este caso, los síntomas pueden ser muy variables, pueden ir desde simple temor ante el hecho de verse expuesto a estas situaciones hasta el hecho de desencadenar una crisis de ansiedad por el hecho de no poder evitarlas. Y como se puede deducir, la intensidad de los síntomas va a variar en función de que la persona afecta pueda eludir o no el enfrentarse a estas situaciones. Generalmente todas las fobias suelen iniciarse ya en la adolescencia, a raíz de un acontecimiento estresante o traumático. Cuando ya, en vez de desarrollar ese temor ante situaciones específicas o esa evitación, va a aparecer temor ante la separación, estamos hablando de un trastorno de ansiedad por separación. El trastorno de ansiedad por separación va a ser típico de la infancia, sobre todo, y de la adolescencia, pero fundamentalmente de la infancia. Van a ser esas conductas en los niños, ante el temor de separarse de los padres, de negarse a ir al colegio, negarse a acostarse, y en otras ocasiones manifestaciones de síntomas como, por ejemplo, quejas frecuentes de dolor de garganta, vómitos, cefaleas, etc. Todo ello va a tener un trasfondo que va a ser el temor a la separación de los seres queridos. La siguiente situación va a ser cuando la ansiedad aparece ante unas ideas persistentes que el sujeto reconoce como propias, pero a la vez que las reconoce como unas ideas impuestas, de las cuales no puede huir. Generalmente van a ser ideas que no son deseadas y van a girar en torno a el orden, la limpieza, el miedo a la infección. Realmente todos en la vida, esto van a ser las ideas obsesivas. Realmente todos en nuestro quehacer diario tenemos una serie de ideas que se nos imponen y que llevamos a una serie de actitudes, como por ejemplo, al hablar, la muletilla esa de no, ¿entiendes? Realmente esas frases son frases para rebajar la ansiedad. ¿Qué diferencia hay entre eso y esto? Pues que aquí el paciente, por mucho que intente rehuir de ellas, no puede, y generalmente le van a desencadenar síntomas que le afectan en su funcionalismo y en su capacidad funcional. Esas ideas autoimpuestas le van a llevar a realizar unos comportamientos estereotipados y que al final se convierten en rituales. Por ejemplo, comprobar 10, 12, 14 veces que la puerta está cerrada. Salirse de casa y volver para ver que se ha apagado la luz. Volver a ver si has cerrado bien el coche y las ventanillas del coche. Como comprenderán, toda esta serie de rituales dificultan mucho la vida normal. Y esto son las compulsiones. Y esto va a ser lo característico del trastorno obsesivo-compulsivo, que va a tener un curso crónico por fases. Y en ello, en el trastorno obsesivo-compulsivo, va a ser muy frecuente que se presente junto con él trastornos depresivos, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo cuando se presenta en mujeres, así como también el abuso de alcohol y de drogas. Estos trastornos que hemos visto hasta ahora eran trastornos en los cuales lo que predomina es el miedo.
Y ahora vamos a pasar a trastornos en los cuales lo característico de ellos es que hay un factor desencadenante. Y el primero de ello es el trastorno por estrés, en el cual se caracteriza porque va a existir un acontecimiento que para la persona fue un acontecimiento que suponía una amenaza de muerte real o le supuso una situación con mucho temor u horror. Puede ser que te afecte a ti mismo o puede ser que hayas observado que le ha pasado a otra persona. La respuesta implica miedo intenso, indefensión u horror, y es característico que ese acontecimiento traumático se rememore y se reexperimente de manera persistente. Cuando este trastorno se presenta inmediatamente en el primer mes que sigue al acontecimiento traumático y dura entre 2 y 4 días, estamos hablando de trastorno por estrés agudo. En el caso de que exceda un mes de duración, entonces hablaremos de un trastorno de estrés postraumático. En el trastorno de estrés postraumático es característico que exista un periodo, digamos, de latencia entre la primera experiencia que se sufrió y la aparición del trastorno de estrés postraumático, que puede oscilar hasta 6 meses. Generalmente, cuando se vive ese acontecimiento o estrés agudo, el paciente queda como desorientado, no responde a estímulos, va a tener un embotamiento afectivo, y es preciso que presente 3 de estos síntomas que aparecen aquí en el cuadro. Después de haber experimentado esta situación, generalmente, o puede seguirse una inhibición o una agitación por parte del paciente, pero lo que siempre va a ser característico es que la persona que ha sufrido un trastorno por estrés va a tener una situación de hiperactivación, es decir, va a tener una situación de hipervigilancia, va a tener insomnio, va a presentar síntomas vegetativos, y se va a encontrar en un estado de alerta continuo. Cuando los estímulos que van a desencadenar la crisis de ansiedad van a ser múltiples y a la vez no se pueden concretar, vamos a hablar del trastorno de ansiedad generalizado. En el trastorno de ansiedad generalizado es una situación en la que el paciente siente temor por todo. Probablemente no guarda la intensidad de un trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático, pero va a ser muy persistente en el tiempo, de tal manera que todos estos síntomas de ansiedad y síntomas somáticos van a tener una duración de más de 6 meses para poder hablar de trastorno de ansiedad generalizado. Y aparece la mayor parte de los días y la mayor parte del día. Y clínicamente se va a caracterizar por síntomas muy variables, van a ir desde síntomas leves hasta síntomas muy intensos que van a dificultar la realización de una vida cotidiana y normal. Los síntomas somáticos en el trastorno de ansiedad generalizado van a ser muy frecuentes y, como he indicado, va a ser por culpa de ello por lo que se va a infradiagnosticar. Al mismo tiempo, es característico del trastorno de ansiedad generalizado el hecho de que se presente dolor en múltiples localizaciones, desde cefalea, cervicalgias, lumbalgias, dolores abdominales, etc. Y va a ser muy frecuente el que se presente junto con depresión y síntomas dolorosos y enfermedades cardiovasculares. Estos pacientes va a ser característico el que sean hiperfrecuentadores y consumidores crónicos de benzodiazepinas, de tranquilizantes. El último trastorno es el trastorno adaptativo, que realmente no pertenece a los trastornos de ansiedad. El trastorno adaptativo se va a caracterizar por aparición de una serie de síntomas después de un acontecimiento estresante. Se tiene que presentar en los 3 meses siguientes y no dura más allá de 6 meses después de que ha desaparecido el acontecimiento estresante.
Así como en el trastorno de estrés postraumático el sujeto rememora la situación que le desencadenó el trastorno, aquí, una vez desaparece ese trastorno, desaparece el cuadro. Puede predominar síntomas depresivos o síntomas de ansiedad, pero como he indicado, no corresponde a los trastornos de ansiedad. Y ya vamos a hablar de las recomendaciones generales en el trastorno de ansiedad y más centrado en el abordaje que se puede hacer desde la oficina de farmacia. Yo primero voy a exponer una serie de principios y después los iremos retomando uno a uno. Las recomendaciones generales que yo haría son los siguientes. Los antidepresivos van a ser los fármacos de primera elección en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Hay que considerar siempre el papel de la psicoterapia en el abordaje de estos trastornos de ansiedad, bien sea como terapia única o como terapia concomitante o complementaria del tratamiento farmacológico. Las benzodiazepinas tienen una acción rápida y segura a corto plazo, pero plantean problemas en caso de uso a medio y largo plazo. Hay que monitorizar a estos pacientes durante los primeros meses de tratamiento y hay que considerar siempre la posibilidad de un trastorno depresivo comórbido. Y hay que dar una información adecuada al paciente. Y precisamente en esa información adecuada al paciente es donde yo creo que la oficina de farmacia ustedes que atienden estas oficinas de farmacia van a jugar un papel fundamental. Lógicamente, para dar esa información han de tener unos conocimientos. El primero de ellos que he expuesto es que los antidepresivos son los fármacos de primera línea en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Y ustedes me dirán, bueno, pues si es un antidepresivo, ¿qué plantea el antidepresivo en el tratamiento de los trastornos de ansiedad? Bueno, pues es el hándicap de que se llamen antidepresivos. Si les llamáramos eutimizantes, no tendríamos ese problema. Los antidepresivos han demostrado en ensayos clínicos, mediante bases fisiopatológicas y en la clínica, que van a ser eficaces y efectivos en el abordaje de los trastornos de ansiedad. Van a ser más efectivos que las benzodiazepinas. Ahora, ¿qué sucede? Al igual que nos hablaba antes el doctor Quintero en las depresiones, los antidepresivos van a tener un periodo de latencia, es decir, van a tardar de 4 a 8 semanas en desarrollar su efecto. Por otro lado, en las primeras fases de la depresión, de los trastornos de ansiedad, pueden activar todavía más al sujeto o a la persona que padece estos trastornos, con lo cual en estas primeras fases, es decir, en el tratamiento agudo, sí que tienen cabida todavía las benzodiazepinas. ¿Qué sucede? Los antidepresivos en estas primeras fases, para evitar la hiperactivación, se deben dar a unas dosis más bajas, se deben dar a una cuarta parte, o se debe comenzar a una cuarta parte o hasta incluso la mitad de las dosis recomendadas. Y por otro lado, el tratamiento, al igual que ocurría en la depresión, se debe de mantener durante bastante tiempo en el tratamiento. Así como en la depresión oscilaba alrededor del año, dependiendo de que fuera el primer episodio, que fueran recaídas, aquí de entrada ya va a oscilar probablemente, va a ser una duración de tratamiento superior al año. Lógicamente, habrá que hacer un seguimiento, y es el punto que les he indicado, y en caso de no hacer falta, pues se podrían retirar. Tienen la ventaja sobre las benzodiazepinas de que no generan dependencia. Tienen también una serie de efectos adversos que hay que explicarle al paciente, porque precisamente en la información y en la explicación de estos efectos adversos van a favorecer el que el paciente tenga una adherencia al tratamiento. En cuanto a las benzodiazepinas, van a tener indicación fundamentalmente en las fases agudas y en el trastorno de angustia. Van a ser eficaces en estas fases, pero ojo, la indicación con el tratamiento con benzodiazepinas es durante un tiempo no superior a un mes. Y eso es obligación del médico que está tratando al paciente de dejarlo muy claro y de llegar a un acuerdo con él. Posteriormente, a lo mejor hace falta prolongarlo más,
pero las benzodiazepinas a partir de la cuarta, sexta semana se ha demostrado en ensayos clínicos que no mejoran los trastornos de ansiedad. Y hay riesgo de taquifilaxia, es decir, que cada vez la misma dosis va a hacer menos efecto y cada vez se van a necesitar más dosis con el posible riesgo de dependencia. Eso sin contar con que en las personas de edad van a afectarles los reflejos, van a poderles producir un ligero desequilibrio, etc., con lo cual hay un aumento de riesgo de caídas con la posibilidad de aparición de fracturas patológicas. España, por desgracia, tenemos el récord de ser el país de Europa donde más benzodiazepinas se prescriben. Y ustedes desde la Oficina de Farmacia pueden ayudar a que se modifique este hecho. Por último, la psicoterapia. La psicoterapia, al igual que ocurría en la depresión, la técnica psicoterápica con más evidencia es la psicoterapia cognitivo-conductual. También ha demostrado eficacia la terapia breve en resolución de problemas, etcétera, distintas técnicas de psicoterapia. La pregunta es, ¿nosotros desde la Oficina de Farmacia vamos a poder hacer psicoterapia? Bueno, pues una psicoterapia reglada no. Lo mismo que nosotros, médicos de atención primaria, tampoco disponemos probablemente de los conocimientos, las habilidades ni del tiempo suficiente para realizarla en nuestras consultas. Ahora bien, que no se nos olvide que la psicoterapia se basa en una relación interpersonal entre el paciente y el profesional, y en este caso voy a hablar de la persona que atiende una oficina de farmacia, porque, de cara a que el paciente verbalice sus preocupaciones y se le encuentre un camino, una conducta para darle solución o superar estas preocupaciones. Y en este sentido yo creo que una buena escucha la puede realizar cualquier persona que sea razonable y que esté dedicada a su profesión. Una escucha activa, haciéndole ver al paciente esos razonamientos muchas veces erróneos que realiza, es factible. Y desde la Oficina de Farmacia no olvidemos que ustedes tienen una relación directa con el paciente, conocen al paciente, conocen a su familia, conocen su entorno social y su situación psicosocial, con lo cual pienso que sí que se puede realizar una acción, beneficiosa. No hay que olvidar que en este tipo de patologías lo que no se verbaliza se expresa. Es decir, aquello que el paciente no verbaliza lo va a transformar en síntomas. Creo que sí que se le puede realizar una ayuda. Lógicamente, pues les pasa a ustedes lo mismo que a nosotros en consulta. Si tienen mucha gente, etcétera, pues probablemente no se va a poder realizar. Pero una escucha activa es saber escuchar al paciente y al mismo tiempo poder realizar una serie de preguntas para que el paciente aflore todas aquellas preocupaciones que tiene. Puede ser muy beneficioso. Indudable, también un papel que pueden jugar ustedes es aconsejar sobre la buena adherencia al tratamiento y al cumplimiento del tratamiento pautado, bien sea por el médico de familia, por el psicólogo o por el psiquiatra en las unidades de salud mental y a nivel de la atención ambulatoria en atención primaria. Y esto es todo lo que yo les quiero exponer. Muchas gracias por su atención.